Bien, estoy iniciando la sección de trabajo con los alumnos de la sección 761.1 para este laboratorio de termodinámica a las 11:30 de la mañana. Están llegando los alumnos, así que los estoy eh, admitiendo en la reunión para que podamos trabajar hoy día como primer laboratorio de la serie de 4. Así es que estamos en este minuto en ello. Y, y la idea es, primero que nada, poder saludarlos, chiquillos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto escucharlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de trabajo. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estáis? Buenos días, profe. Hola, hola. Ay, Bien, no bien. alcanza. ¿Valentina me habló? Hola, Valentina. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué tal? Sí, no alcanza a ver por eso. Vale, bienvenidos todos. Un saludo grandote, esperando que salgamos adelante con este desafío y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera posible, ¿ya? Así que invitándolos a que podamos trabajar juntos y que sea con el mejor provecho posible para todos los que estamos involucrados en esto, ¿vale? Que el esfuerzo sea muy provechoso, esa es la verdad. Así que hoy día, como primera reunión en este laboratorio número 1, donde vamos a ver algunos conceptos de termometría que yo les voy a indicar cuáles son en el momento oportuno para que ustedes de alguna otra manera los desarrollen después en su informe, ¿ya? Así que vamos a ir dándole tiempo para que se integren otras personas a este laboratorio. Son bastantes más todavía los que faltan por integrarse. Espero que pronto estén ya con nosotros para poder partir y poder ver este tema que nos convoca el día de hoy. Así que vamos a ir esperando. Por lo pronto, ¿han alguna duda, alguna consulta respecto a la metodología, respecto al trabajo mismo, en fin? ¿Alguna duda que ustedes tengan que yo les pueda de alguna otra manera aclarar o tengan alguna duda que yo pueda de alguna manera u otra cooperar en que todo salga mejor? ¿Alguna duda, Profe, chiquillos? yo tengo una duda respecto al Cuéntame, formato del informe. cuéntame, Jesús. Sabe que en laboratorios anteriores siempre nos mandaban como un informe para desarrollarlo. ¿En este va a Ya, ser igual? mira, eh, les comento esas dudas inmediatamente. Yo les hice el laboratorio 0, que fue la semana pasada, les indiqué que yo les iba a entregar una rúbrica, que es la que sirve, digamos, como guía para el trabajo del informe, ¿ya? Entonces en esa rúbrica aparecen los aspectos que son relevantes que ustedes tengan allí digamos, desarrollado, de tal manera que puedan, digamos, guiarse para este informe, ¿ya? Así que con esa rúbrica ustedes deberían estar bien, ¿de acuerdo? De todas maneras, aparece el tema de que la semana perdón, mejor dicho, el día 8 de mayo, porque el primero, que es el sábado que viene, va a ser feriado, entonces no nos vamos a ver allí. Pero el sábado siguiente, que es el 8, nos vamos a reunir para aclarar las dudas de este laboratorio número 1, ¿de acuerdo? Así ustedes puedan tener la posibilidad de llegar a confeccionar de la mejor forma posible el informe, ¿de acuerdo? Denme un minutito, voy a ir a recibir un bulto que me está llegando y vuelvo. Denme un segundo, por favor. Ya vengo enseguida. Denme un segundito, por favor.
Ya, chiquillos, disculpen. Wow. Bien, ya parece que alguien me habló. Bien, vamos a entrar que felizmente y listo, partimos. Disculpen la demora, chiquillos, que me llegó un encargo y me llegó justo ahora. Así que esta Profe, solución. Profe, Sí, le cuéntame. puedo- una consulta. Sí. Las clases quedan grabadas, ¿cierto? Sí. Bueno, las clases yo las dejo grabadas, en este momento las estoy grabando justamente, y quedan, digamos, en una plataforma que tengo yo, que es de YouTube. Yo tengo un canal en YouTube donde les subo la información, ¿ya? Y donde ustedes pueden, digamos, ver esta clase, donde desde YouTube, ojo, aquí pongan atención, desde YouTube les va a llegar un correo con la invitación, ¿ya? Y el vínculo correspondiente para que ustedes entren a la clase. No vayan a YouTube. Del correo que les manda YouTube a su correo, ustedes lo que tienen que hacer es ingresar directamente desde ese correo que les llega de YouTube a la clase, ¿de acuerdo? No necesitan ir a YouTube y buscar, porque si no, no lo van a encontrar, porque este canal que tengo yo es un canal privado, ¿ya? Por lo tanto, no se los va a reconocer, va a aparecer como que no hay videos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente desde el correo que les llega de invitación, de ese mismo correo, les repito, pinchen los 3 puntos de la pantalla que aparece ahí de YouTube y van a llegar inmediatamente a la clase. ¿De acuerdo? No necesitan nada más. ¿De acuerdo? ¿Estamos? profe, Sí. Vale, profe. va a crear una sección en Reco. Reco no me sirve, porque los videos que tengo son demasiado grandes y el servidor No, no los pero aguanta, así que no me trabajo con refiero Reco. al material. No, viejo, escúchame. Lo que les estoy diciendo es que yo tengo mi canal de YouTube, mi canal propio. El Allí, material de los informes y esas cosas. viejo, escúchame, les voy a mandar el material por correo o por YouTube, ¿de acuerdo? A mi canal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Reco, no uso Reco porque no sirve. Nunca me ha funcionado el Reco, ¿de acuerdo? Entonces prefiero tener de manera independiente algo que les sirva a ustedes y de manera lo más rápido posible, ¿vale? Así que por ese lado no voy a trabajar con un Reco yo, mi viejo, ¿vale? ¿Alguna otra consulta? Profe, pero me refiero a los archivos para hacer el laboratorio y esas cosas. ¿A dónde los va a subir? Pero los archivos te los voy a mandar a tu correo. ¿Tú Ah, ya, tienes gracias, correo? profe. Matías, pero tú tienes correo, ¿cierto? Sí, pues, sí me llegó la invitación, así que me tiene que llegar el material. Claro, pues viejo, ¿de Ya, acuerdo? muchas Así que ahí gracias. yo te los voy a mandar, ¿ya? Lo que tú vas a necesitar te lo voy a mandar todo allí para que tú lo tengas, ¿de acuerdo? Sobre todo la rúbrica, que es importante que tú la tengas, ¿ya? Y que sirve, digamos, en esa rúbrica para poder guiarte para hacer el laboratorio, ¿ya? Así que pierde cuidado que yo creo que el lunes ya va a estar llegando esa información, porque ya mañana ya me tiene que entregar, YouTube me tiene que entregar, y Zoom, mejor dicho, no YouTube, Zoom me tiene que entregar decodificado el material para yo poder subirlo a la vez, ¿de acuerdo? Así que por ese lado, estate al pendiente, porque yo creo que el lunes ya voy a estar mandando dentro del día la información que tú me estás a lo mejor requiriendo, ¿ya? Si tuvieras duda o consulta, me mandas un correo en caso que no te hubiera llegado lo que se necesite, ¿ya? No se olvide, cualquiera que tenga alguna dificultad en eso me avisa, me manda un correo y funcionamos, ¿de acuerdo? Yo le mando la respuesta inmediatamente. ¿Vale, chiquillos? Bien, los invito entonces a que veamos, digamos, a que veamos ya la información que les tengo aquí en una presentación ya para este primer laboratorio, donde ustedes van a poder ya visualizar los contenidos que tenemos y que tengo para ustedes, ¿ya? Vamos a abrir la presentación.
Bien, este primer laboratorio de termodinámica está asociado a lo que es termometría, ¿ya? Desde ese punto de vista, lo que vamos a partir básicamente conociendo de los propósitos que tiene este laboratorio está en función de, primero que nada, los objetivos que he fijado para que este laboratorio ojalá cumpla las expectativas, ¿ya?, que nosotros necesitamos que se den. Primero que nada, como objetivos, lo primero que se necesita es comprender el principio de medición y registro de diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura. Es lo primero. Lo segundo es conocer operativamente el manejo, uso práctico y limitaciones de diferentes tipos de termómetros. Y tercero, medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de líquidos tomadas con los diferentes tipos de termómetros, ¿de acuerdo? Ese para nosotros es más o menos lo que nosotros necesitamos siempre y que hacemos allá en el laboratorio. Bien, estos tres objetivos, chiquillos, que ustedes ven aquí en pantalla, estos tres objetivos son los objetivos que ustedes van a copiar y pegar en su informe. No hay otros, ¿de acuerdo? No hay más objetivos ni menos objetivos. Solo estos tres y solo estos tal cual como son puestos aquí en la pantalla. De tal manera que no busque objetivos distintos, ¿de acuerdo? Solo estos objetivos ustedes los copian y los pegan en su informe, ¿de acuerdo? Solo eso, ¿ya? Para que no vayan a tener dudas y vayan a hacer un trabajo que no corresponda, ¿de acuerdo? Eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Bien, veamos entonces algunos de los parámetros que nosotros necesitamos reconocer y que necesitamos ver cuando hablamos de termodinámica. Lo primero es reconocer qué es el calor. ¿Alguno tiene alguna propuesta, chiquillos? ¿Alguno de ustedes tiene una propuesta para decir qué es el calor? ¿Energía cinética? Energía cinética. Bien, ¿alguna otra propuesta por allí? ¿Alguna otra propuesta? Si yo digo calor, ¿es lo mismo que decir temperatura? No, yo creo que no. Cristian dice que no. ¿Alguna razón, Cristian? ¿Alguna propuesta? Porque el calor se transmite, yo creo, ¿no? Y la temperatura es una medición nomás. Bien, ya, perfecto. Una buena propuesta, ¿cierto? Una buena propuesta. Bien, chiquillos, ¿qué les parece si los invito a ver qué es el calor y qué es la temperatura? ¿De acuerdo? Vamos en el próximo video a revisar qué es cada cosa, ¿ya? Tomar una bebida bien fría para refrescarnos del verano o un café muy caliente en invierno son respuestas muy frecuentes en situaciones cotidianas donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos temperatura y calor normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, estos dos términos presentan matices diferentes a pesar de estar relacionados. Por un lado, la temperatura no es más que la manifestación macroscópica del movimiento molecular constante que presentan las partículas que componen cualquier sustancia material en los tres estados de agregación. Es decir, es una medida indirecta de la energía interna de la materia, de forma que una mayor agitación microscópica se observa como una mayor temperatura y al contrario. Por otro lado, el concepto físico de calor está relacionado con la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferente temperatura. De este modo, cuando un cuerpo presenta una agitación molecular más elevada que otro segundo objeto, el contacto transmite por colisiones la energía desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el de menor contenido térmico hasta que el movimiento particular de ambos objetos son iguales. Situación que se conoce como equilibrio térmico debido a que ambas temperaturas se igualan. Con estos dos conceptos aclarados, es evidente reconocer la equivocación que cometemos, por ejemplo, al calificar una habitación con un ambiente refrigerado por aire acondicionado como fría.
ya que en realidad lo que queremos expresar es que la temperatura es baja, una propiedad que es la misma para todo el mundo, pero que se percibe de manera diferente por diferentes personas. De ahí que la sensación de frío o calor dependa de cada individuo debido a la diferencia de temperatura entre el ambiente y su propio cuerpo. En este sentido, debemos tener presente que la temperatura no es una medida del calor o frío de un cuerpo, sino que mide la cantidad de energía térmica que contiene de forma interna sus partículas constituyentes debido al movimiento constante que presentan. Pues bien, la temperatura como magnitud física por un lado y el calor como proceso de intercambio energético por otro son dos fenómenos naturales que se pueden cuantificar mediante dos instrumentos de medida: el termómetro para registrar la primera y el calorímetro para medir los intercambios energéticos en forma de calor. El primero de estos instrumentos es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero no todo el mundo conoce su proceso de construcción. Se introduce un líquido como el mercurio, el alcohol o agua con colorante en un fino tubo de vidrio que permite visualizar el aumento o disminución del volumen cuando se pone en contacto el termómetro con el cuerpo cuya temperatura queremos determinar. El problema surge a la hora de señalar las marcas correspondientes a cada valor de temperatura, pero la solución se encuentra en utilizar dos valores establecidos como son la fusión del hielo y la ebullición del agua, de forma que estos dos puntos de referencia permiten dividir el tubo en una serie de unidades todas iguales. De esta manera se han construido las tres escalas de temperaturas más comunes: la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una de ellas con unos valores de referencia y unas divisiones diferentes, pero todas con el mismo fundamento físico y una relación matemática que permite transformar los valores de temperatura de una a otra escala. Destacar que tanto la escala centígrado Celsius como la Fahrenheit se expresan en grados, mientras que la escala Kelvin tiene como unidades de medida los Kelvin, no los grados Kelvin. En cuanto al otro instrumento de medida descrito, el calorímetro, consiste en un recipiente cerrado cuyas paredes están hechas de un material especial que aísla su interior de cualquier entrada o salida de energía, de forma que todos los intercambios energéticos que se producen dentro se mantienen aislados del exterior y con ello se registran como variaciones de temperatura con el termómetro del calorímetro. De este modo, se puede cuantificar la energía calorífica en sus unidades, bien julios o más comúnmente calorías, y al igual que ocurre con la temperatura, pueden transformarse sus valores utilizando las equivalencias entre estas dos unidades. El siguiente aspecto que debemos conocer sobre la transferencia de energía calorífica son los efectos que producen en la materia. Así, lo primero que ocurre en un sistema material con el que se transfiere calor es la elevación de la temperatura. Sin embargo, este cambio de la velocidad de las partículas hace que se produzcan variaciones en el volumen que ocupan, lo cual constituye una dilatación o contracción del material. Esto es consecuencia de la mayor o menor agitación microscópica que aumenta o disminuye las distancias entre las partículas. Sin embargo, el calentamiento continuado de una sustancia provoca al final un cambio en la disposición de sus componentes y con ello su estado de agregación. Así, pueden producirse cambios progresivos desde el estado sólido, líquido al gaseoso mediante aporte de energía térmica, mientras que pueden revertirse de forma regresiva si se retira energía a través de un enfriamiento. A pesar de que estos tres fenómenos provocados por el calor parezcan ser independientes, van unidos entre sí, ya que todos responden al comportamiento de las partículas materiales ante la agitación térmica externa. Pero bien es verdad que debe existir alguna forma física que permita tales intercambios energéticos entre las sustancias y las fuentes del calor. Se han descrito hasta un total de 3 mecanismos de transferencia de calor que dependen del estado de agregación del medio material por el que se propagan. Así, comenzamos por la transferencia de calor a través de los sólidos, conocida como conducción, en la que las partículas más próximas al foco calorífico aumentan su agitación que transportan al resto de partículas de forma progresiva hacia distancias alejadas de la fuente, de manera que al cabo de un cierto tiempo se puede alcanzar una temperatura constante en todo el sólido, es decir, se alcanza finalmente el equilibrio térmico. En este sentido, debemos diferenciar entre aquellos materiales sólidos que permiten dicho tránsito y que se conocen como conductores térmicos como los metales,
de aquellos como el plástico, la madera o el corcho que dificultan la conducción y que se denominan aislantes térmicos. En segundo lugar, se encuentra la convección, mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. Como en estos sistemas las partículas tienen alta movilidad, se producen movimientos circulares ascendentes y descendentes llamados corrientes de convección, y que surgen de la disminución de la densidad en las zonas más próximas al foco calorífico por aumento del volumen debido a la dilatación. De forma que al ascender y perder parte de ese contenido energético, se vuelve a contraer y aumentar la densidad, con lo que desciende el fluido y vuelve a comenzar este movimiento cíclico. Finalmente, el tercer mecanismo de transmisión de calor se establece cuando no existe medio material sólido o fluido entre la fuente de calor y el sistema afectado, y que se denomina radiación. Este es el proceso por el que la energía solar nos llega a la Tierra a través del vacío del universo. Todo ello gracias a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el astro. También puede verse en las conocidas como cámaras térmicas, en la que se pueden registrar las diferencias de temperatura de los cuerpos mediante zonas de diferente coloración. Una vez más, debido a la emisión de radiaciones térmicas que provienen de la materia a diferentes temperaturas. Aunque estos tres mecanismos se hayan descrito por separado, en la mayoría de situaciones reales podemos encontrarnos la combinación de dos de ellos o incluso los tres a la hora. Bien, los tres pueden ser una combinación importante para poder ver cómo es posible que el calor sea transmitido de un punto a otro. Ahora, nosotros notamos que ese calor se transmite, o es posible que ese calor logre tener la posibilidad de evidenciarse a través de la medición de la temperatura. Y desde ese punto de vista, esa medición de temperatura es la que nos entrega la posibilidad de conocer la agitación molecular de un cuerpo. De tal manera que en ese sentido, tal como decía alguien por allí, es una medida eventualmente la temperatura de la energía cinética contenida en una sustancia, ¿ya? Y que corresponde a un promedio, ¿ya? De la energía que hay en cada uno, ¿ya? De las moléculas, en mayor o menor medida en cada una de ellas. Ahora, lo que sí es clara, la temperatura va a ser mayor en la medida que haya mayor energía cinética entre ellas, ¿ya? De tal manera que va a haber mayor colisión de partículas en la medida en que esta temperatura sea mayor. Lo otro, hay que tener en cuenta entonces que eso produce calor, ese calor que nosotros sentimos y que es posible de alguna otra manera lograr medir, ¿cierto? Como una medida de la energía, que esa energía logra, digamos, ser transmitida de un cuerpo caliente a otro más frío, ¿cierto? Debido a que existe esta diferencia de temperatura entre ambos. Por lo tanto, entonces, la energía ya manifestada como ese calor, ¿cierto? Se transmite de un cuerpo que está a mayor nivel energético hacia otro que está a menor nivel de energía. Bien, desde ese punto de vista, entonces, nosotros podemos encontrar en primera instancia lo que se llama una primera ley de la termodinámica, que se llama la ley cero de la termodinámica, que establece estos principios de transferencia de calor y de equilibrio térmico de las distintas sustancias, que es lo que vamos a ver ahora. Denme un segundo, algo pasó, que está buscando en línea está buscando en línea el vínculo, ahí viene. Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería, así que sin más, comencemos con el video. Ley cero de la termodinámica. Antes de pasar a explicar la ley cero, tenemos que considerar dos definiciones muy importantes para la explicación de la ley cero, comenzando con la temperatura,
¿Qué es la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta propiedad es fundamental y es asociada con el equilibrio térmico. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos que pueden ser dos o más. Considerando estas dos definiciones, pues veamos qué estipula la ley 0 de la termodinámica. Nos dice que si dos sistemas a los cuales llamamos A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la termodinámica? Suponiendo que tenemos dos sistemas, A y B, que en este caso son dos recipientes o contenedores, los cuales representan nuestro sistema A y nuestro sistema B. Si ambos sistemas se encuentran con un tercer sistema que llamamos C en equilibrio térmico. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, el primer sistema termodinámico A tiene su propia temperatura que se llama TA. Al igual que el sistema B tiene su propia temperatura que llamamos B. Y por último, el tercer sistema tiene su propia temperatura que llamamos C. Estas temperaturas son diferentes entre sí, pero la ley estipula que si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A con el sistema C y a su vez el equilibrio térmico del sistema B con el sistema C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante contacto y con estas flechas indicamos esta transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C y a su vez la transferencia de calor mediante contacto del sistema B con el sistema C. Después de cierto tiempo, nuestros sistemas se encuentran a la misma temperatura, es decir, que alcanzan el equilibrio térmico entre sí con una igualdad de temperatura. La temperatura A va a ser igual a la temperatura C y la temperatura B va a ser equivalente a la temperatura C, haciendo que la temperatura del sistema A sea equivalente a la temperatura del sistema B. Y así es como se cumple la ley 0 de la termodinámica, que como lo explicamos de este lado, dice que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, porque tienen una igualdad de temperatura entre ellos. Eso quiere decir que la temperatura del sistema A va a ser equivalente a la temperatura del sistema B. La ley 0 de la termodinámica suena muy sencilla viéndola de esta manera, ¿no? Pero esta ley nos introduce a las siguientes leyes y además le da validez a la medición de la temperatura e introducimos el concepto de termómetro. Pero ¿cómo a través de la ley 0 de la termodinámica y con este ejemplo introducimos el concepto de termómetro? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema A y de este lado nuestro sistema B. Si tomamos en cuenta que los sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, podemos suponer que nuestro tercer sistema C no es un recipiente o contenedor como lo vimos aquí, sino se trataría de un termómetro, que sería este termómetro que tenemos aquí y lo llamamos el sistema C. Y de esta manera podemos observar lo siguiente. Nuestros dos sistemas A y B se tratan de un contenedor o recipiente con un líquido. El sistema C se trata de un termómetro. Con esto podemos decir que el sistema A se encuentra a una temperatura que llamamos TA. Y aquí ya tenemos esta interacción que es la transferencia de calor mediante contacto. Si el sistema C, que es un termómetro, lo colocamos en nuestro sistema B y medimos de igual manera su temperatura teniendo una temperatura TB, si la temperatura TA y la temperatura TB son iguales, entonces este ejemplo cumple con la ley 0 de la termodinámica, es decir, que el sistema A
y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, aunque los sistemas A y B no se encuentran en contacto. Y esto nos ayuda en muchos procesos termodinámicos, con una lectura de temperatura, y esa temperatura que se mide a través del termómetro que representa al sistema C, podemos llegar al equilibrio térmico entre dos sistemas ocupando un tercer sistema. Ahora que ya entendimos la ley cero de la termodinámica, es importante mencionar que existen diversas escalas para medir la temperatura, pero las más empleadas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. En los siguientes videos de la lista de reproducción, que si no han visto se los dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, así como al final del video, veremos estas escalas de la temperatura y las conversiones entre estas diferentes formas de medir a la temperatura. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olviden darle like al video, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bien, ustedes pudieron observar. Esta ley de la termodinámica se puede resumir básicamente en lo que ustedes ven ahí, asociado, digamos, a un concepto teórico muy relevante, porque permite establecer lo que es el equilibrio térmico y la transferencia de calor entre los cuerpos o sustancias. Si nosotros, como decía la niña recién en la presentación, vemos, digamos, lo que es la ley cero, nosotros vamos a tener claro, digamos, que aquí la podemos visualizar en la medida en que vemos tres elementos, tres cuerpos, tres sustancias distintas que no están en contacto entre sí, porque están aisladas absolutamente entre ellas, ¿de acuerdo? Cada una con su propia temperatura, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando vemos estas sustancias separadas, ya nosotros podemos establecer que según ello, ya nosotros podemos visualizar que no están en equilibrio térmico. Pero ¿cómo lo logran este equilibrio térmico y qué es lo que dice este principio cero? Dice que si yo pongo esta sustancia A en contacto con C, ¿de acuerdo? Y esta otra sustancia B también en contacto con C, lo que se va a lograr en este término es que, primero que nada, A y C logran un equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Van a estar las dos a la misma temperatura. Y si hacemos lo mismo con B, conectando, digamos, B y C también, los dos ubicándolos y poniéndolos en contacto, también B y C van a agarrar la misma temperatura. Por lo tanto, digamos, lo que quiere decir finalmente de que A y B, sin estar en contacto, también tienen la misma temperatura entre sí. Eso es lo que de alguna otra manera establece esta ley, que es la ley cero del equilibrio termodinámico que nosotros veíamos, donde tenemos un elemento que es el agua y un elemento que es el termómetro, que permite de alguna otra manera establecer, ¿cierto?, este equilibrio termodinámico y poder medir la temperatura. Bien, respecto, digamos, si amarramos estos conceptos con respecto a lo que ustedes tienen que hacer en su informe, tenemos que tener claro que aquí hay varios conceptos que nosotros vamos a visualizar para el marco teórico. Va a ser el concepto de energía, el primero de ellos, energía. Vamos a ver el concepto de calor, ¿de acuerdo? El concepto de temperatura y el concepto también de principio cero de la termodinámica. 4 conceptos que tenemos la posibilidad de poder llegar a conversarnos cuando hablemos del marco teórico que va a servir para el informe de ustedes, ¿de acuerdo? Así que conforme a eso ustedes deben tener en cuenta esto para poder resolverlo de la mejor manera, estableciendo los parámetros teóricos que ello conlleva. Bien, si nosotros avanzamos en esto, vamos a ver que para poder determinar estos equilibrios térmicos, normalmente la temperatura es un muy buen concepto que nosotros podemos visualizar, y esa temperatura nosotros la medimos con distintos tipos de termómetros que ya vamos a ver un poquito más adelante. Desde ese punto de vista aquí aparecen 2 de ellos, que son el termómetro mercurio, que se usa todavía pero en menor escala, y por otro lado el de tira bimetálica, que son algunos de los tantos que existen.
Cada uno de ellos están representándose a través de poder tener la idea, digamos, de que las escalas de temperatura que ellos miden, vamos a tenerlas en cuenta en función de una temperatura absoluta. Nosotros decimos temperatura absoluta y vamos a reconocerla cuando hablamos que corresponde al minuto en el cual las partículas no tienen movimiento. A eso se le conoce como ya la temperatura absoluta. Es decir, cuando llegamos al cero absoluto es donde no tenemos movimiento de partículas. Y desde ese punto de vista se ha establecido ya a través de un mecanismo teórico, finalmente práctico y teórico en realidad, de que la temperatura cero, donde existe este cero movimiento partícula, extrapolando, digamos, estas curvas de las distintas temperaturas y encontrando, digamos, de que esta se produce a menos 273,15 grados Celsius. Ahí, en teoría, y debido a las extrapolaciones de los datos de temperatura, nosotros podemos llegar a pensar que no existe movimiento entre las partículas. Bien, así es como entonces han aparecido, ¿cierto?, estos termómetros que han unido estos tres conceptos, o tres o más conceptos de lo que son las temperaturas, que parece lo más usado, donde nosotros tenemos la posibilidad de tener equivalencias y la forma de poder transformar una temperatura, la temperatura que está en una escala, llevarlo a otra escala, de acuerdo de temperatura. ¿De acuerdo? Aquí existe la opción de poder conseguir esto. ¿Cómo comenzó el tema de buscar ahora lo que se llama, digamos, el cero absoluto cuando nosotros hablábamos o se habla, digamos, de poder tener cero temperatura? El primer concepto de cero temperatura fue cuando se definió para el hielo el concepto de 0 grados Celsius. Cuando hablamos de 0 grados Celsius, ¿de acuerdo?, se produjo en un punto específico, fue el famoso punto llamado punto triple, donde es posible encontrar para el agua la posibilidad de encontrarla en tres fases a la vez: la fase gaseosa, la fase líquida y la fase entre el menos sólida. 4 y el 0 parece. Matías, baja tu micrófono, por favor, Matías. Entonces, con eso logramos, digamos, entender que existía una opción específica de poder llegar a tener un punto, digamos, específico, a una presión que también era específica, pero resultó que se descubrió que no era el punto final, y el punto final correspondía a una extrapolación de las temperaturas, donde llegábamos a tener ese cero absoluto a menos 273,16 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Donde nosotros podíamos tener el cero absoluto, ¿ya? Donde esos Celsius que se marcan ahí son los ceros, son la temperatura que existe allí, donde no existe movimiento de las partículas. Bien, un concepto también importante está asociado a lo que es la propagación del calor, que veíamos en uno de los videos. Y cuando hablamos de la propagación del calor o la transferencia de calor, nosotros conocemos tres mecanismos básicos para poder transferir calor. Uno de ellos es la conducción, otro la convección y por otro lado la radiación. Cualquiera sea de los tres producen lo mismo: la posibilidad de que la temperatura, ¿cierto?, sea evidenciada, ¿cierto?, y sea aumentada, ¿cierto?, de un cuerpo a otro, y sea manifestada con este intercambio energético, y aparezca, ¿cierto?, esta transferencia de calor de distintas tres formas. Veíamos que aparecía, ¿cierto?, esta lámina donde nosotros teníamos los tres medios básicos de transferencia de calor. Si nosotros miramos un poquito de qué se trata cada uno de ellos, cuando hablamos de conducción estamos hablando de aquel calor que se transfiere de un punto a otro, y que normalmente es a través de un medio sólido, donde existen colisiones moleculares, donde estando estas moléculas en contacto directo, ¿cierto?, y sin movimiento de materia, permite entonces que una molécula le transfiera energía a la que está al lado, y así sucesivamente esto vaya pasando de una molécula a otra y vaya siendo conducido el calor de un punto al otro. Normalmente esto se produce en elementos metálicos.
¿de acuerdo? Es lo más típico. Ya los que tienen mayor opción de conducción calórica. Por otro lado está la convección, digamos, que normalmente está asociado a convección natural, ¿ya? Que es cuando la sustancia de manera, diría yo, espontánea, por decirlo así, se calienta, toma temperatura y debido a la diferencia de la densidad, estas se mueven, de tal manera que se mueven de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Llámese, por ejemplo, aire. Resultado de ese movimiento, el viento, ¿de acuerdo? Por otro lado, existe la convección forzada, donde se utiliza un dispositivo mecánico para poder mover esa sustancia que está a mayor temperatura y desplazarla hacia otro lado, con un ventilador, con un compresor, etcétera, digamos, distintos elementos que permiten, ¿cierto?, llegar a cabo eso. La última de ellas es la radiación, que permite liberar, digamos, mover el calor, propagarlo, ¿cierto?, a través de ondas electromagnéticas, que normalmente emanan de algún cuerpo que está a mayor temperatura y sean absorbidas por otro cuerpo que está más frío. Incluyendo el tema de que no necesiten un medio para poder ser transmitido, de tal manera que hasta por el vacío se puede transmitir, ¿cierto?, la radiación calórica. Insistiendo un poquito más en el tema de lo que es la convección, aparece aquí básicamente lo que es la convección natural, ya que es la posibilidad de que algo se caliente el aire aquí frente a este suelo o esta superficie y suba, de tal manera que la densidad baja sube ese elemento que está aquí en el medio circulando y aparecen por debajo elementos que tienen una densidad mayor, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente se crea este flujo, ¿cierto? Este anillo, ¿cierto? Caudal circular, por decir así, de temperatura que fluye. La otra, la convección forzada, que tiene un flujo laminar, es decir, que es impulsada por ventiladores u otros elementos en algún tipo de flujo caudal que nosotros tengamos de manera reposada y no desordenada como este flujo turbulento. Profe, Bien, sí, claro. el segundo medio dijo que tenía que tener mayor densidad que la sustancia La convección, y la convección natural, dijo. mira, claro, la convección natural exige, digamos, que haya un medio que tiene mayor densidad que el otro. Ahora, para que se produzca esta convección y pueda circular el calor que está en un medio que está a mayor temperatura, es porque este tiene menor densidad que el otro, ¿de acuerdo? Cuando la densidad es menor, este elemento normalmente tiende a fluir. Y eso es porque se produce normalmente en todo lo que son fluidos, aire o gases en general, ¿de acuerdo? Y algunos tipos de líquidos. Y esto se produce obviamente de manera natural, porque al bajar la densidad, desde un elemento, ¿cierto?, a otro, desde un punto a otro punto de un elemento, hace que eso se pueda mover, porque tiene menor peso. Y como ese elemento se mueve, esa parte de ese elemento se mueve, mejor dicho, viene otra parte que está a mayor densidad, más frío, y ocupa el lugar de esa parte del elemento que se fluyó hacia algún lado. Entonces necesita tener menos densidad para poder desplazarse, ¿de acuerdo? Menos densidad, ¿ya? No sé si te queda claro, Matías. Y profe, muchas gracias. No hay de qué, no hay de qué. Bien, y lo último es la radiación, que nosotros la vemos y la vivimos y a veces la sufrimos todos los días, que está asociada a la irradiación calórica. Algunas de ellas están reflejadas, la más típica es nuestra luz solar, que viene desde el sol y que permite entonces calentar la Tierra, ¿cierto? Y que llegue ese calor a través del espacio en un medio inmaterial como es el vacío y pueda tener la posibilidad de beneficiarnos con su calor cuando nos entrega día a día su luz también junto con ello, ¿de acuerdo? También existen algunos medios de radiación como son algunas estufas, no sé si se han visto algunas estufas que se ponen rojas, ¿ya? Y por eso generan calor. Esa es radiación
esa banda de frecuencia infrarroja, es la que produce el calor al medio circundante, ¿de acuerdo? Así es como se transmite, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver una experiencia por un colega ecuatoriano en una universidad de ese país, donde nos muestra una experiencia de termometría, donde nos indica, muy parecido a lo que hacemos nosotros en el laboratorio, cómo medir la temperatura del agua, ya con distintos elementos y aparatos termométricos que nos permiten entregar una medida, ¿cierto?, de la temperatura de esa agua. Así que lo vamos a ver ahora, ya esta medición de energía cinética de fluido, ¿cierto?, que es eventualmente la que vamos a visualizar con distintos tipos de termómetros. Los fluidos, como cualquier otro cuerpo de la naturaleza, están sujetos a ciertos cambios internos dentro de su comportamiento molecular. Digamos que el estado cinético de sus moléculas, que no es otra cosa que el movimiento, hace que haya momentos que un fluido tenga mucha agitación de moléculas, mucha energía cinética, y esa energía cinética hace que el cuerpo adquiera energía. Que nosotros, cuando sumergimos el dedo en algún recipiente que está sometido a la acción del calor, sentimos esa temperatura, o sea, ese estado del cuerpo que llamamos en este caso calor. Cuando la energía cinética molecular es débil, la fuerza de cohesión y repulsión actúan. Cuando la fuerza de cohesión es mayor, hay menos movimiento molecular y el fluido representa poca cantidad de calor y por lo tanto la temperatura es baja. Nosotros, al hablar de temperatura, estamos midiendo la cantidad de energía cinética que tiene cada elemento. Vamos a emplear para esta experiencia este termómetro demostrativo que yo le llamo el jumbo termómetro. Vamos a verlo de cerca, cómo funciona. Nos sirve para ver temperatura ambiental en este momento, cuánto tenemos aquí la columna, y también las temperaturas de estos tres recipientes que tengo aquí. Debo indicar que este termómetro es de alcohol teñido de azul, para poder observar su columna. Vamos a ver aproximando la cámara. Y voy a hacer también cambios de temperatura utilizando este soplador. Miren. Nuestro termómetro jumbo, ahí está la información del termómetro jumbo. De alcohol, tiene alcance de medición menos 60 grados centígrados hasta más 160 grados centígrados. Aquí está la ampolla de alcohol, una ampolla teñida de azul. Vamos a suministrarle un poco de ambiente, de un poquito más de temperatura, utilizando este secador de cabello. Y observemos cómo se va a elevar la columna de alcohol azul. Muy bien, miren el funcionamiento del termómetro. Ahora vamos a colocar el termómetro en estos tres recipientes. Aquí tenemos uno, llamémosle recipiente A, recipiente B, recipiente C. El líquido A, estamos 19.
Vamos por 18. Vamos ya por 15 grados centígrados. Miren, está marcando temperaturas bajas. Vamos a pasar al recipiente B. Aquí en la mitad. Colocamos, vemos la columna. Empieza a subir. Vamos por 16, 17 grados. Y esta agua estaba a temperatura ambiente. Subirá hasta cuando registre más o menos 22, 23 grados. Pasemos a la otra, al agua que le hemos denominado recipiente C. Colocamos la ampolla y vemos el líquido que empieza a subir, el alcohol. Ya vamos por 30 grados, empieza a subir más. Esa agua entonces era un agua caliente. Estamos 35 y llegando a los 40 grados. Miren, esta forma de medición ha sido para ejemplarizar cómo se mide la cantidad de energía cinética que tienen los fluidos y que nosotros también la conocemos como, digamos, cantidad de trabajo o de calor. Y esa cantidad de trabajo, de calor, de energía cinética se mide justamente a través de termómetros. En este caso hemos utilizado un termómetro de alcohol. Hay de muchas calidades de termómetros. Termómetros de mercurio, termómetros de benzina, termómetros digitales, etc. Este es un termómetro moderno, digital, electrónico. Vamos a sumergir en los líquidos. En el líquido A. Vamos a ver qué temperatura nos da. Nos da temperatura de 17, 15, va bajando. 14. El líquido que nosotros le llamábamos frío, que está frío el líquido. Menor energía cinética molecular. Por lo tanto, la presencia de energía es menor y medimos con el termómetro 13.5. Vamos al líquido B. Líquido B, la temperatura empieza a regresar, a recuperar. Estamos en 22, 22.5, 22.8. Llegará un momento que se mantenga en una temperatura estable. Es el jarro que tiene el líquido a temperatura ambiental. 23.5. Y el otro 23.6 va subiendo, y el otro líquido C, vamos a trasladar el termómetro allí y a ver su pantalla. Ya estamos en 43, 44, 45. Y la temperatura va subiendo porque ese líquido tiene más energía cinética. Fue calentado mucho más. Bien, este es otro elemento importante que tenemos para la medición de la temperatura. Pero además de esto, la tecnología ha avanzado y ha creado unos termómetros electrónicos digitales que vienen incorporados en los llamados multímetros utilizados en electrónica. Vamos a observar también cómo se mide y cómo se utiliza el multímetro. Aquí tenemos entonces el multímetro, pero en la función de termómetro. Miren que hemos colocado el conmutador aquí en grados centígrados para medir la temperatura. Tiene un hilo metálico formado por dos metales internamente. Después explicaremos cómo funciona esta tecnología. Por ahora limitémonos a ver cómo es la medición. Voy a sumergir el terminal de este hilo en el líquido A y vamos a ver la temperatura. Al mismo tiempo sumergimos allí y la temperatura va bajando. Miren, ha bajado hasta 13 grados, que era más o menos el mismo valor que medimos con el otro termómetros. Vamos al segundo líquido. Vamos a colocarlo por aquí más cerca. Líquido B. Sumergimos allí
temperatura 22. Es el líquido a temperatura ambiental, 22. Y vámonos con el tercer líquido. Hasta aquí. Sumergimos el sensor y vemos que la temperatura sube violentamente. Esta agua está caliente, mucha energía cinética, 46 grados centígrados. En la actualidad disponemos también de otro tipo de termómetros. Son estos termómetros que tienen un tubo capilar por donde se eleva una columna, en este caso de bencina. Son termómetros de bencina. Ahí tenemos en la ampolla una porción de bencina coloreado de color rojo. Aquí nos registra temperaturas, en este caso estamos viendo temperaturas de -10, ahí está el 0, -10, hasta temperaturas de 100, 110 grados centígrados. De igual manera, el tratamiento es sumergiendo esto en el fluido que vamos a medir su temperatura. Lo más importante ha sido que hemos visto las formas de medir ese tipo de energía, que se representa por calor cuando nosotros percibimos el estado de ese cuerpo, de ese líquido. Los termómetros que hemos empleado, este termómetro, el Jumbo termómetro muy grande con columna de alcohol con tinte azul. Hay termómetros de columna de mercurio, que ya no hay mucho en el mercado porque el mercurio es un elemento químico que hay que tener cuidado para trabajarlo, pero sí tenemos otros que se han fabricado con bencina. La columna en este caso le han puesto colorante rojo. Y ahora los que más se están utilizando son los termómetros digitales, sea este, con este sensor conectado al multímetro en la escala de grados centígrados. Y este otro sensor electrónico también, directamente solo como sensor. Bueno, gracias amigos por su grata compañía. Nos vemos, que pasen de lo mejor. Chao. Bien, como ustedes pueden observar, la medición de la termometría a través de este tipo de instrumentación es algo que nosotros tenemos muy en cuenta, muy en claro cuando tenemos que usarlo para distintos tipos de mediciones. Nosotros en el laboratorio medimos un agua, ya un agua dentro de un hervidor, la que vamos haciendo subir poco a poco, hasta que logra tener la temperatura de ebullición. Y la vamos midiendo con distintos tipos de termómetros que nos permiten entonces tener una posibilidad de que este termómetro sean ellos los adecuados para hacer la medición, con mayor o menor precisión también, porque eso también va a depender mucho de este tipo de situación, de cuál usamos. Ahora, si hablamos de tipos de termómetros, vamos a hablar de un tipo de termómetro de manera específica, que es, por ejemplo, los que vienen a continuación, donde se ven cuáles son, qué miden y qué principios son los que se utilizan o que utilizan estos termómetros para poder medir en cada uno de esos casos. Así que pongan atención de este que es este video. Hola chicos, hoy vamos a hablar de termómetros y su clasificación. Yo soy Mauricio, comenzamos. Un termómetro es un aparato capaz de medir la temperatura de un cuerpo y representarlo en una o más escalas termométricas. Por ejemplo, las habituales son Celsius y Fahrenheit, también se puede convertir a escala Kelvin. Entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura, habrá una transferencia de energía del cuerpo caliente al cuerpo frío, denominada calor y representada por la letra Q. Cuando estos dos cuerpos entran en contacto térmico, después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico y está descrito en la ley 0 de la termodinámica, donde el intercambio de calor Q es igual a 0 entre ambos cuerpos. Un termómetro funciona con equilibrio térmico.
La clasificación de los termómetros puede ser a distancia o de contacto. A distancia se conocen como pirómetros y de contacto son los que funcionan con resistencia eléctrica o dilatación. Estos últimos son los primeros en desarrollarse y funcionan con la dilatación térmica lineal, por ejemplo del mercurio o del alcohol, también de varios metales. En cambio, para los gases están regidos por la ecuación de los gases ideales. Los termómetros de resistencia, hablamos del termistor, del termopar, del termómetro de resistencia y el termómetro digital, todos guiados por el efecto Seebeck. En cambio, para los de radiación, tenemos que hay un termómetro específico para la región electromagnética en la que nos encontremos. Por ejemplo, la ley de Wien para la región óptica, la ley de Stefan Boltzmann para la radiación total, el termómetro infrarrojo para la región baja alta del infrarrojo y el efecto fotoeléctrico cuando utilicemos un termómetro fotoeléctrico. Los termómetros que primero se desarrollaron fueron los de vidrio o de líquidos. Estos fueron hechos con un vidrio sellado y con un líquido interior, que puede ser alcohol o mercurio. El mercurio es una sustancia peligrosa en contacto con la piel, por eso se han dejado de utilizar. Estos líquidos se dilatan y se contraen debido a los cambios de temperatura, mostrando así su resultado en una escala Celsius o Fahrenheit. Los termómetros a distancia, conocidos como pirómetros, son utilizados para medir altas temperaturas. Miden la temperatura a partir de la radiación emanada por los objetos y se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, fábricas de vidrio, hornos, etc. Existen 4 tipos: el óptico, el de radiación total, el infrarrojo y el fotoeléctrico. También tenemos el termómetro bimetálico. En este caso son 2 láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos enrollados uno en el otro, dejando el de coeficiente más alto en el interior. También se conoce como termómetro de cocinero. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Un ejemplo claro es el higrógrafo meteorológico. También tenemos termómetros de gas a volumen constante. Estos pueden ser también a presión constante. Son muy precisos y se utilizan en instalaciones industriales. Son tan precisos que se utilizan para calibrar otro tipo de termómetros. También tenemos el termómetro de resistencia, hecho con un alambre de platino y un recubrimiento para evitar la corrosión con el medio. Está unido a una resistencia eléctrica que cambia y varía según la temperatura. Este tipo de termómetros se utiliza para el exterior. Son muy precisos pero muy lentos en su lectura. El termistor es básicamente un circuito integrado que se utiliza para medir la resistencia eléctrica en función de la temperatura. El más conocido es el LM35 y se utiliza en sensores automáticos, por ejemplo, de casas, de sistemas de enfriamiento, de alarmas de incendio, etc. Tenemos también el termopar o termocupla. Este mide la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, una fuerza electromotriz, el cual varía según la temperatura de conexión. Este tipo de termómetros es muy veloz, pero generalmente su lectura es muy difícil. Varía muy rápidamente y se utilizan en sistemas controlados, por ejemplo los laboratorios. También tenemos el termómetro digital. El termómetro digital utiliza circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones de tensiones obtenidas. Esta información se capta a través de un microchip que lo procesa y lo muestra numéricamente en una pantalla digital. Son de fácil uso, rápidos y precisos. Son muy económicos y son los más usados. Pueden observar, en estos tipos de termómetros existe una variedad en función de varias cosas que son
¿cierto? Primero que nada, la aplicación específica de cada uno de ellos. Existe la opción también de poder encontrar, ¿cierto?, el principio que los mueve a funcionar y el principio físico, ¿de acuerdo? Y por supuesto el principio eléctrico que los sustenta, muchos de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucha capacidad para poder saber cuál elegir y en qué condiciones elegirlo. Bien, una vez visto cómo es este experimento, vamos a ir específicamente a la parte de el trabajo de investigación que ustedes van a tener que realizar respecto a este primer laboratorio de termometría. En la parte de desarrollo experimental de la rúbrica, ya ustedes van a investigar, ¿cierto?, el laboratorio completo, pero en la parte del desarrollo del trabajo de investigación, que viene a continuación del anterior, ustedes van a tener que escribir, digamos, y poder ahí plasmar los fundamentos de la termometría como actividad esencial de la termodinámica y los diferentes instrumentos que se utilizan para medir y registrar la temperatura, ¿ya? Lo segundo que van a investigar son los principios de medición y de registro de diferentes instrumentos utilizados para medir y registrar la temperatura. También van a tener, digamos, que averiguar, digamos, a investigar sobre el uso operativo, el manejo y el uso práctico de ello y las limitaciones que tienen los diferentes tipos de termómetros. Así también, un cuarto aspecto va a ser cómo se debe medir, registrar, comparar y evaluar temperaturas de sólidos, líquidos y gases tomados con los diferentes tipos de termómetros, porque existen variedades para aplicaciones definidas y específicas de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablemos de la rúbrica, dentro de la rúbrica lo que vamos a tener que tener muy en cuenta, y por lo cual vamos a tener que tener, obviamente, la opción de poder escribir allí, va a ser, digamos, lo que esté relacionado con el experimento como tal. Así es que, para el marco teórico, ya sabemos, vamos a tener 4 principios básicos. Energía, ¿cierto?, que es un concepto teórico de energía, calor, temperatura y primera ley, ¿de acuerdo? Como principios básicos de este laboratorio y principios teóricos para el marco teórico. El resto va a ser el experimento que ustedes van a ir describiendo paso a paso, ¿de acuerdo? Donde van a indicar paso a paso cómo se llega a las mediciones de cada uno a través de lo que hizo el colega, ¿cierto? Con la medición con esos termómetros. Y después vamos a ver, ¿cierto?, un esquema de los termómetros que están allí indicados para el desarrollo experimental. Y en el otro punto, que es digamos, del desarrollo de la investigación, van a estar estos puntos que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bien, no se olviden que este material yo se los voy a subir a mi canal de YouTube y de ahí les voy a mandar, YouTube les va a mandar a ustedes el vínculo para que puedan estar ustedes accediendo, ¿ya?, y puedan estar viendo la clase las veces que sea necesario. Además, no se olviden que cuando nosotros vemos vamos a ver esta invitación en nuestros correos, ustedes van a ver que con solo apretar el enlace desde el correo, no vayan a YouTube, solo desde el correo, ustedes van a poder conseguir visualizar la clase, ¿de acuerdo? Así que no se olviden de ello. Bien, chiquillos, ¿alguna otra consulta que tengan ustedes pendiente o que deseen hacer para poder, digamos, aclarar algún concepto o algo que esté quedando en la duda? Chiquillos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿El sábado se van a poder hacer consultas, profesor? Perdona, Cristian, mira, nos vamos a reunir para un laboratorio de consultas de este laboratorio número 1 el día sábado 8, ¿de acuerdo? Porque el sábado que viene es feriado, ¿de acuerdo? Así que el sábado 8 de mayo nos vamos a reunir para poder hacer consultas de este laboratorio, ¿de acuerdo? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que los grupos son de a 3 y están justo, entonces están todos con grupos de 3 y yo quedé solo. Quiero saber si me puedo unir a algún grupo. Aprovechemos de preguntar si hay alguno por aquí, algún solitario por ahí, ¿hay algún otro? Hay una persona que me dijo que sí podía en el caso que usted dijera que sí, po.
Sí, claro, únete con esa persona, ¿de acuerdo? Ya. Usen los dos, hagan equipo. O sea, es un grupo de 3. Ya, pero veamos si hay otra persona que esté solitaria por allí, ¿de acuerdo? ¿Habrá alguna otra persona? Aprovecho de preguntar al tiro aquí a través de este chat que nos podamos contactar para poder hacer un dúo aquí con Matías, ya un dúo de trabajo. ¿Hay alguien por allí? Yo creo parece que- que estoy solo, profe. Felipe, Ah, ¿estáis bueno, solo? bueno. ¿Por qué no trabajáis, por favor, Felipe, con Matías, de acuerdo? Y Qué hacen los bueno. informes al final del semestre, ¿ya? Ujú. No Vale. sé si está ahí en el grupo, Felipe. ¿Ah? No sé si está ahí en el grupo. ¿Por el grupo de Termo? No, creo que no. Ya te Pero hablo por estás, interno. ya, Vale. ojalá estés solo, ¿de acuerdo? Para que hagan un grupo los dos, ¿de acuerdo? Ya, vale, profe. Ya, Matías, oye, ¿alguna otra consulta que esté por allí quedando pendiente que yo pueda de alguna otra manera contestar, resolver ahora? Si no, me mandan un correo, de todas maneras, no hay problema, ¿de acuerdo? Si no, nos vemos pronto, nos escuchamos el próximo día, sábado 8 de mayo, ¿de acuerdo? Los espero para la reunión que corresponda, ¿ok? Bien, Ok, profe. que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, profe. muchas Chao, gracias. profe, Chiquillos, que les vaya bien. que les vaya Chao, muy profe. bien, un gusto Muchas gracias. haberlos visto, que Chao, sea profe. así, pero igualmente, que estén súper bien, un gusto.